Son tres historias antiguas, porque las tres son grecorromanas, y las tres tienen como protagonista y también como personajes secundarios fuertes a mujeres, porque, bueno, no por estas tres novelas no son sexistas en absoluto, ni pretenden ser nada en ese sentido, pero las tres mujeres pues son mujeres que están relacionadas entre sí temáticamente, porque son poderosas en cuanto a que tienen poder sobre sí mismas y sobre cierto círculo, pero están aplastadas por el poder general y por el poder patriarcal. Entonces, el suyo siempre es un camino difícil y un camino en el que no van a conseguir una libertad o una felicidad, en fin, que como en otras novelas en las que el protagonista aprende y llega a algo. Estas aprenden, pero no siempre les da resultado el aprendizaje, porque tienen sobre sí una maquinaria mucho más poderosa que ellas. Se puede hacer por la calidad de la religión griega y romana, porque una religión monoteísta, patriarcal, no permitiría eso. Sería dificilísimo que un dios o un Alá o un Yahvé bajaran y te solucionaran problemas. Pero la religión griega y romana tiene una jerarquía que no es la de Dios-hombre, sino la de Dios es la de el destino primero, que rige todo, incluso a los dioses. El destino, los dioses ancestrales, los dioses olímpicos, los dioses vulgares, que son como el vulgo del Olimpo, dioses pequeños a los que te pueden echar una mano en la casa o en las cosechas o en tal. Luego, héroes o semidioses, que son los hijos de un dios y un humano, que hay varios, y casi todos los héroes fundadores de ciudades griegas son semidioses de este tipo. Y luego ya están los hombres. Y quizá, apurando mucho, debajo las mujeres, porque las mujeres son humanas, pero tienen una minoridad que tenemos, por desgracia, en casi todas las culturas, ¿no? de estar carentes de poder. No puede decirse que no sean humanas, pero sí que el hombre masculino tiene en Grecia y en Roma no solo la preeminencia, sino también la belleza. La belleza es siempre de hombre, hasta muy entrada el siglo IV a.C., en que Venus, Afrodita, se pone más, se empodera más en la religión. Pero los clásicos más antiguos, y Aristóteles, por ejemplo, dice el cuerpo perfecto es el del hombre varón. Entonces, todo eso hace que dioses, hombres, que incluso se pueden unir sexualmente y tener hijos, que el destino está por encima de todos, incluso de los dioses. Los dioses pueden ayudarte, pueden hacer el amor contigo, pueden cambiar el rumbo un poco de tu vida, pero el destino está fijo y ellos no pueden hacer nada frente a eso. Entonces es un mundo tan humano y al mismo tiempo tan lleno de alma, porque los dioses están presentes y te pueden ayudar o te pueden perjudicar o te pueden tal, que si los estudiosos, sobre todo alemanes, de la época clásica han puesto de manifiesto que se trata de una religión la más humana de las religiones, porque hay ahí una connivencia, incluso una complicidad entre lo divino y lo humano. Entonces tú puedes incluso tener un dios o una diosa que te
te proteja especialmente a ti, por lo que sea. Como por ejemplo pues a Odiseo, Atenea le protege, a Odiseo y a Telémaco, su hijo, Odisea les protege en forma de ayo. Adquieren distintas formas para estar con los humanos y, otros dioses protegen a otros que son hijos suyos o que son nietos suyos o que de alguna forma esa gran familia de humanos y divinos está ahí. Eso para un escritor que ame esa cultura y que el arte griego y el arte romano le diga algo, y también la literatura, porque hay una gran literatura grecorromana que es maravillosa y que no es muy conocida, pero pues eso es un vivero para un escritor que puede de ahí tener materiales de una calidad extraordinaria. Hay novelas más antiguas mías que están ambientadas en el barroco, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, un poco jugando con las tradiciones que pueden darte elementos y materiales excepcionales, y tú que estás en la modernidad, porque yo lo que no hago es escribir novelas históricas. No me interesa escribirlas, me gustan las buenas novelas históricas y las he leído, las clásicas, cuando era pequeña. Yo cuando era muy jovencita, pues Sinué el egipcio, Marco el romano, las grandes novelistas anglosajonas de novela histórica me las conocía, pero lo que yo hago no es eso, lo que yo hago es ficción y fantasía, tomando pues los elementos que a mí me vienen bien como escritora. Yo creo que algo pervive, y lo que pervive es porque los humanos necesitamos pensar en otros humanos sobrehumanos, a los que poder acudir y decir, por favor, ayudadme, porque yo como humano no puedo más, o no puedo con esta situación, o no tal. Entonces se crean pues esos personajes heroicos que vienen pues de las mitologías nórdicas, que también lo tienen esto, o de la mitología griega, y en ese sentido los jóvenes actualmente quizá no conocen, por sus planes de estudios y por muchas razones, a los héroes antiguos en su mismidad. No han leído la Ilíada, por ejemplo, no es el libro de cabecera de los jóvenes, ni en los institutos se les hace leer la Ilíada. Antes leen la Celestina que la Ilíada, cosa que me parece muy discutible, pero en fin. Pero lo que te vengo a decir es que necesitamos esa afirmación de unos amigos que están más allá de los poderes humanos y que nos pueden ayudar. Y en eso, pues, bueno, quienes se pirran por los héroes de la cultura pop, me parece que están por un buen camino, porque lo que quieren es trascender, pero que a lo mejor si les educáramos un poco más en la cultura clásica, tendrían unos ejemplos más, ¿cómo te diría yo?, no creados por una Marvel o un creador o un dibujante o tal, sino por una cultura que es algo mucho más potente, que crea personajes como Aquiles. Aquiles es para mí yo soy fan de Aquiles porque Aquiles es hijo de un hombre y de una diosa, y tiene una naturaleza que es semidivina, pero es semidivina y tiene su talón de Aquiles, porque cuando era pequeño su madre quiso
hacerlo inmortal, lo sumergió en un caldero de magas, de inmortalidad, y lo cogió por el talón. Y ese talón no se mojó con los brebajes y quedó vulnerable solo en el talón. Tú le podías lanzar flechas a todo el cuerpo y no le hacías nada, pero en el talón sí tenía. Entonces es un héroe que es muy patético porque tiene lo divino, pero tiene también ese talón que además va a ser muerto por flecha en ese talón por Paris, que es un personaje, el raptor de Helena, que es un personaje pues no muy positivo dentro de la mitología griega. Y eso hace de Aquiles pues un superhéroe maravilloso, si lo conoces bien. O heroínas que esas no se conocen casi prácticamente nada, Pentesilea, la reina de las Amazonas, o Atalanta, corredora y cazadora por los bosques y tal, que bueno, a mí me han interesado y yo creo que en el libro con el que estoy ahora, a esos personajes se les pasa un poco de revista para ponerlos a nuestra altura. Es decir, ahora las mujeres no son como las del siglo XIX, pero a lo mejor tienen unos ciertos arquetipos en los que se pueden mirar en la antigüedad y tienen allí mujeres que no están pendientes, que no tienen el amor romántico como meta, que no están pendientes de los hombres, que llevan su vida, que son guerreras o que tal. Eso me interesa. Yo creo que es un diálogo que brota naturalmente y también dialoga la ficción con el conocimiento histórico, ensayístico y tal, porque yo no cierro la puerta a la ficción cuando estoy haciendo mis trabajos ya científicos y viceversa. Yo estoy a lo mejor simultaneando un libro de Cocteau, como el último que sacamos, con ideas para la mente germano y demás. Entonces, yo creo que se produce una simbiosis que es totalmente normal. O sea, no hago ningún esfuerzo, pero a veces estoy creando una escena o imaginando algo y me viene a la mente, pues, o a la memoria, una escena del Satiricón de Fellini y lo aprovecho porque eso es cultura y eso está ahí. O cuestiones ya no tanto temáticas como cuestiones formales de cómo acabar una historia, una escena, cómo empezar otra, las elipsis, son todo elementos que, bueno, pertenecen a la literatura, pero en mi obra están muy conectados con el cine. Claro, yo estoy viendo continuamente cine y todos los días veo cine y todas las semanas y Entonces, al estar dentro de eso, que es otro medio, porque el cine es otro medio y podría pensarse que el cine y literatura, cada uno pues tiene sus propios mundos, pero para mí, no sé, es tan natural como respirar estar pensando en películas o en cine, sobre todo en las obras maestras, y en literatura al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos pierda. Yo sé muy bien dónde está la raya de separación, pero no me importa que haga así, ¿sabes? Entonces, pues eso, como estoy viendo cine continuamente y leyendo continuamente, pues llega un momento que no sé muy bien si sí, me tengo que hacer a mí misma la pregunta, ¿qué estoy haciendo, leyendo o viendo una película? Y eso da unos resultados muy buenos, por lo menos para mi satisfacción personal. Le diría que se fuera acercando lentamente
y que fuera subiendo escalones, que el primero de los cuales podría ser cualquiera, Frankenstein, la metamorfosis de Kafka, tal, hasta llegar a un momento en que se pueda decir a sí mismo, esto es literatura, pero es también lo que estos otros locos llaman fantástico, ¿no? Y las dos cosas son la misma. El género fantástico, yo no creo mucho en los géneros, pero para aclararnos al hablar, el género fantástico forma parte de la gran literatura. Que hay obras maestras dentro, tan fantásticas dentro de la gran literatura. No todo va a ser literatura de la Real Academia de las Literaturas. Y en ese sentido, pues le diría que se está perdiendo mucho, por una parte, que tendría que disfrutar más de la lectura, y por otra, que leyera las obras maestras y que a partir de ahí viera que eso es literatura también, o que eso es cine también. Claro que hay mucho cine fantástico que es basura, pero también hay cine que no es fantástico, que también es basura. Y hay cine fantástico, obras maestras, y hay cine de todo tipo, de westerns, de todo tipo y condición, que son obras maestras. Entonces, el rasero no lo pongamos en el tema, pongámoslo en la calidad. Y por otra parte, es verdad que hay personas que sienten una especie de aprensión frente al mundo del más allá, de la muerte, de lo gótico. A esas les diría que se hagan mirar un poco ellos, porque esos miedos, eso es miedo, y eso es miedo a enfrentarse con algo que te ponen delante. Si tú lo que te ponen delante te da miedo y quieres huir, es que algo funciona mal en tus sentimientos, o en tu vida emocional, o en tu manera de enfrentarte con las cosas. Entonces, bueno, tan violenta o tan gore o tan todo puede ser una película fantástica como una película de guerra, por ejemplo, mucho más de guerra que mueren más y de una manera más imbécil.